Todos sabemos acerca de los dinosaurios. Son casi tan familiares como los animales que todavía existen hoy. Pero en la larga historia de la vida en la Tierra ha habido un montón de otras especies extrañas y maravillosas deambulando, muchas de las cuales simplemente no reciben el crédito que merecen. Así que vamos a dejar las cosas claras en este video, desde el loco lagarto barrigudo hasta la bestia con un cuello enorme. ...20 animales prehistóricos de aspecto extraño. Número 20. Therizinosauridae. En 1948, una expedición soviética mongola conjunta para encontrar fósiles descubrió los primeros restos de un Therizinosaurus. El objetivo de este viaje era estudiar la formación Nemegt, que es una formación geológica en el desierto de Gobi de Mongolia, que data del Cretácico superior. La excavación salió bien y se encontraron algunas garras enormes y otras partes que se cree que son vainas de cuerno. Cada uno de ellos tenía casi 1 metro de largo, lo que significa que estamos viendo un gran dinosaurio aquí. El Therizinosaurus era de hecho un enorme dinosaurio con un cuerno pesado, que vivió al final del periodo Cretácico, hace unos 70 millones de años. No sabemos mucho sobre esta antigua criatura porque hasta ahora solo se han encontrado estos pocos fósiles. De hecho, la mayor parte de lo que se sabe al respecto se basa en conjeturas. La gente piensa que tenían una cabeza pequeña con una boca que terminaba en un pico y un cuello largo y delgado. La mayoría de los pterodópodos solo usaban 3 dedos, pero los pies del Therizinosaurus descansaban sobre los 4 dedos cuando caminaba o se paraba. Cada brazo y pierna medía 2,5 metros de largo, según lo que sabemos de ellos y lo que ha descubierto la ciencia. Creemos que dependían principalmente de las plantas como alimento. Sin embargo, sus enormes garras son probablemente una señal de que vivían en áreas donde había muchos depredadores. Esas cosas ofrecen un gran poder defensivo. En verdad, los científicos aún no están 100% seguros de si el Therizinosaurus comía plantas, animales o ambos. Pero dado que se sabe que todos sus parientes cercanos son herbívoros, es más probable que comieran plantas. Aún así, algunos paleontólogos afirman que sus grandes garras se usaron para abrir nidos de termitas gigantes y darse un festín con los insectos. Número 19. Tanystropeus es un reptil extinto que vivió durante el periodo Triásico tardío. Hace unos 215 millones de años, un tipo llamado Francesco Bassani lo encontró por primera vez en el siglo XIX. Le dio un nombre que significa el cuello del lagarto. Y no estaba bromeando. Cuando Bassani encontró por primera vez a Tanystropeus, pensó que era un pterosaurio. Esta es una de las cosas más interesantes al respecto. Fue totalmente mal clasificado. No se dio cuenta de que estaba equivocado hasta mucho tiempo después, cuando supo que en realidad era un arcosaurio. Si no sabía que Tanystropeus era un animal real y vio dibujos de él en un libro de dinosaurios, podría pensar que el artista cometió un error o que era algo dibujado para una caricatura. Después de todo, se muestra que este animal tiene un cuello que es la mitad lagarto que el resto de su cuerpo, lo cual es bastante extraño por decirlo menos, pero los cuellos de estos reptiles eran realmente muy largos. Tanystropeus ha sido interesante para los paleontólogos desde que fue descubierto. La gente a menudo se pregunta por qué tenía un cuello tan largo o por qué solo tenía 10 vértebras largas en lugar de muchas pequeñas como un saurópodo. Todas estas son cosas que los paleontólogos deberán resolver en el futuro cuando tengan más información sobre este misterioso dinosaurio de cuello largo. En total, Tanystropeus medía unos 6 metros de largo y su cuello ocupaba 3 metros de esa longitud. Pesaba unos 135 kilogramos. Los paleontólogos creen que este reptil pasaba la mayor parte de su tiempo usando su largo cuello para atrapar peces mientras pasaba el rato cerca de las orillas de los ríos o la orilla. Sus patas delanteras eran mucho más cortas que las traseras, lo que ha llevado a los paleontólogos a pensar que pudo haber desplazado su peso hacia adelante para pescar. Número 18. Stetacanthus era un pequeño tiburón que vivió durante los periodos Devónico tardío y Carbonífero temprano. Podía crecer hasta 1 metro de largo y pesar alrededor de 9 kilos, pero era un depredador peligroso que amenazaba constantemente a los peces pequeños y a otros tiburones más pequeños. Lo que realmente hizo destacar a Stetacanthus fue la extraña protuberancia en la espalda de los machos, que a menudo se llamaba tabla de planchar, mecanismo que mantuvo a los machos unidos de forma segura a las hembras durante el apareamiento.
Si estas parejas de dinosaurios fueran ambos nerds de la ciencia ficción, eso podría haber sido una linda cita nocturna. Tomó mucho tiempo y mucho trabajo de campo descubrir qué aspecto tenía este complejo de cepillo de columna, tabla de planchar, y qué hacía realmente. Cuando se encontraron los primeros especímenes de este Tacanthus en Europa y América del Norte, a fines del siglo XIX, se pensaba que las criaturas eran un nuevo tipo de aleta. La teoría del clasper no se aceptó hasta la década de 1970, cuando se descubrió que las tablas de planchar solo estaban presentes en los machos. Sin embargo, los adultos de este Tacanthus, o al menos los machos, no podrían haber sido nadadores muy rápidos debido a esta extraña estación de acoplamiento. Esto, junto con la forma en que estaban dispuestos los dientes de este antiguo tiburón, sugiere que este Tacanthus se alimentaba principalmente del fondo, aunque podría no haber tenido miedo a perseguir peces y cefalópodos más lentos cuando se presentó la oportunidad. Número 17. Charovicteripse. El famoso Charovicteripse. ¿Hay una criatura triásica más extraña que esta? Era un extraño reptil arcosauriforme que medía solo unos 25 centímetros de largo de la cabeza a la cola. Su cola era tan delgada que era casi invisible y la punta de su hocico era pequeña y afilada. Su cuerpo era muy delgado y casi plano, y sus patas delanteras eran cortas y delgadas. Sus patas traseras también eran muy largas y delgadas. La razón de esa longitud es fácil de entender. Los fósiles muestran que había una larga membrana de piel que iba desde la punta de los dedos de los pies hasta las axilas. Esta membrana utilizaba las piernas como anclas. Es posible que Charovicterexis solo tuviera una membrana delgada para la piel de sus patas traseras, pero tenía escamas como un lagarto en todo el cuerpo. La cola larga y delgada no parecía tener ninguna decoración. Entonces, todo esto significa que Charovicterexis era un planeador que usaba sus patas traseras en una forma genial de ala delta. Era uno de los pocos animales y uno de los únicos reptiles conocidos que podía hacer esto. Las delgadas extremidades delanteras habrían sido como el bulo de un avión. Habrían ayudado al animal a moverse más rápido por el aire y también lo ayudaron a conducir. Número 16. Quetzalcoatlus. Al final de la era de los dinosaurios, Quetzalcoatlus gobernó los cielos de América del Norte. Voló muy encima de dinosaurios conocidos como Tyrannosaurus y Triceratops. Las especies de Quetzalcoatlus más grandes también fueron los animales voladores más grandes de la historia. Eran tan grandes como jirafas y fueron el último paso en la evolución de los pterosaurios. Quetzalcoatlus es el miembro más conocido de la familia de pterosáuridos llamados Asdárquidos. Lleva el nombre de un dios mesoamericano y vivió hace entre 144 y 66 millones de años. Más recientemente se teorizó que los Asdárquidos eran como cigüeñas que cazaban pequeños animales en tierra, mientras caminaban sobre suelo seco. Los animales comieron casi todo lo que les cabía en la boca, así que este modelo funcionó. Entonces el pensamiento actual sugiere que los Asdárquidos pasaban la mayor parte de su tiempo en la tierra, no cerca del agua. Un Quetzalcoatlus podría recoger presas tan grandes como pequeños dinosaurios y comérselas con sus enormes mandíbulas desdentadas. Número 15. Pterodaustro es un tipo de pterosaurio que vivió en el periodo Cretácico inferior, hace unos 140 millones a 130 millones de años. En la década de 1960, fue desenterrado en la Formación Lagarcito de Argentina, y el paleontólogo José Bonaparte le dio su nombre en 1959. Desde entonces, se ha encontrado otro fósil de pterodaustro en la Formación Santa Ana de Chile. El nombre significa ala sur. Muchas imágenes de pterodaustro lo muestran con el aspecto de un flamenco prehistórico, que es probablemente, más o menos exactamente como se vivía. Incluso podría haber tenido plumas rosadas como las de los flamencos, que es causada por pigmentos en camarones y algas. También podría haber tenido algunas otras características que lo hacían parecerse mucho a un flamenco. Por ejemplo, este animal tenía un pico similar al pico de un flamenco para filtrar el agua para su comida. Este pterosaurio también es interesante porque fue el primero que se encontró en América del Sur. La mayoría de los otros se habían encontrado en América del Norte antes de que se descubriera este. Desde entonces se han encontrado otras especies allí, pero esta fue la primera. #primero para el pterodaustro. La verdad sobre el pterodaustro es que, aunque se parece mucho a un flamenco, no es un antepasado directo de los flamencos. De hecho, ni siquiera tiene los mismos ancestros que las aves.
No, las aves evolucionaron a partir de pequeños dinosaurios con plumas, a los que se les llama dinopájaros, pero la línea del pterodaustro lamentablemente desapareció. Número 14. Porus arcidae. Porusacos no se llama el pájaro del terror, solo porque es mucho más fácil de decir. Esta ave prehistórica debe haber sido muy aterradora para los pequeños mamíferos en América del Sur durante el Mioceno medio, porque era absolutamente enorme, de 2,5 metros de altura. Tenía alas con garras y un pico pesado y aplastante. Algunos paleontólogos creen que el pájaro del terror, que no volaba, agarró su comida temblorosa con sus garras, la sostuvo con sus fuertes mandíbulas y la golpeó repetidamente contra el suelo hasta que su cabeza se hundió. ¡Genial! Esto se basa en el comportamiento del quelequen, un pariente similar, pero mucho más pequeño. También es posible que el gran pico de Porusacos haya evolucionado, porque los picos más grandes de los machos los hicieron más atractivos para las hembras durante la temporada de apareamiento. Desde que se encontró su tipo fósil en 1887, Porusacos ha pasado por una cantidad confusa de nombres que ya no se usan o han sido cambiados. Estos nombres incluyen Darwinornis, Titanornis, Esteornis y Liornis. El nombre que se quedó se lo dio un cazador de fósiles que pensó, basándose en el tamaño de los huesos, que se trataba de un mamífero de megafauna y no de una ave. Esta es la razón por la cual el nombre del género del pájaro del terror no termina con la palabra griega para ornis, que significa pájaro, aunque ornis en griego significa portador de harapos, por las razones que siguen siendo misteriosas. Por cierto, Porusacos estaba relacionado con Titanis, otro pájaro del terror de las Américas, que tenía aproximadamente el mismo tamaño y se extinguió al final de la época del Pleistoceno. De hecho, algunos expertos consideran que Titanis es un tipo de Porusacos. Entonces, con estos dos sueltos, la vida debe haber sido bastante aterradora. Número 13. Opavinia. Durante el periodo cámbrico medio, había un extraño animal llamado Opavinia. Tenía 30 patas, 30 aletas, una nariz con la trompa de un elefante y una garra como la de una langosta. Se pensaba que era uno de los animales más extraños que jamás haya existido. La cabeza tenía 5 ojos, 2 en tallos cerca del frente y cerca de la mitad de la cabeza, apuntando hacia arriba y hacia adelante. 2 ojos más grandes, también en péndulos, cerca de la parte posterior y los bordes de la cabeza, apuntando hacia arriba y hacia los lados. Y un solo ojo con un tallo más corto entre el par más grande de ojos con tallo, apuntando hacia arriba. Fue raro. Opavinia probablemente usó su probóscide para buscar comida en el sedimento y llevársela a la boca. Como no tiene nada que parezca mandíbula, es probable que su comida fuera pequeña y blanda. Pero a pesar de que solo tenía 5 centímetros de largo, Opavinia era un depredador feroz. Sin embargo, la Opavinia era diferente de cualquier artrópodo moderno en su apariencia. Los científicos creen que tenía 2 pares de patas en cada segmento. El par superior tenía branquias para poder respirar y el par inferior se usaba para caminar. Número 12. Nictosaurio. Nictosaurus fue el primer miembro de la pequeña familia de pterosaurios, Nyctosauridae. A menudo se piensa que vivió al mismo tiempo que el género Pteranodon, más famoso y de aspecto similar. También sabemos que Nyctosaurus tenía una enorme cresta que era mucho más grande que el resto de su cuerpo. Era una estructura delgada y ósea que parecía una cornamenta y medía hasta 55 centímetros de altura. En el medio había un mástil que apuntaba hacia atrás. A veces, la cresta ha sido reconstruida, pero los paleontólogos con un gran volante de piel, pero ya no se cree que sea posible. Todos estos pterosaurios utilizaron un método llamado vuelo dinámico para volar. Hoy en día, muchas otras aves marinas, especialmente los albatros, usan el mismo método. Básicamente utiliza las diferencias en la presión del aire justo por encima de la superficie del agua. Esta es una forma sencilla de ir de un lugar a otro sin tener que trabajar demasiado. Usando este método podría moverse a velocidades muy rápidas. Los estudios muestran que este género también creció rápidamente y creció casi por completo en menos de un año. Número 11. Microraptor es uno de los fósiles más asombrosos jamás encontrados. Es un pequeño dinosaurio con plumas y 4 alas en lugar de 2. Es el animal más pequeño de todo el bestiario de dinosaurios. Aprendamos algunas cosas importantes sobre el Microraptor. Microraptor sorprendió a los paleontólogos cuando se encontró en China a principios del nuevo milenio. Este dinosaurio, parecido a un pájaro, tenía alas en las patas delanteras y traseras
En ese momento todos los dinopájaros emplumados que se habían encontrado tenían solo un par de alas que cubrían sus patas delanteras. Esto por supuesto ha hecho que la gente piense mucho más profundamente sobre cómo los dinosaurios de la era mesoica evolucionaron hasta convertirse en aves. Cuando los dinosaurios emplumados se convierten en fósiles, a veces dejan melasomas, que son células que producen pigmento. Estos se pueden observar con un microscopio electrónico. En 2012, investigadores chinos utilizaron este método para descubrir que una especie de Microraptor tenía plumas gruesas y negras en capas. Además, estas plumas eran brillantes e iridiscentes, lo que puede haber sido una forma de impresionar a otros sexos durante la temporada de apareamiento, pero no afectó la incapacidad de este dinosaurio para volar. Si miras alrededor de tu patio trasero, puedes notar que todas las aves tienen 2 alas en lugar de 4. Este simple hecho deja en claro que Microraptor fue un callejón sin salida para la evolución. Las aves de 4 alas que evolucionaron de este dinosaurio, de las que no tenemos evidencia fósil, se extinguieron durante la era mesoica, y todas las aves modernas evolucionaron a partir de dinosaurios emplumados con 2 alas, no 4. Número 10. Megalania. Después de la era de los dinosaurios, solo los cocodrilos y algunos otros reptiles llegaron a ser muy grandes. La Megalania, también conocida como el lagarto monitor gigante, fue una notable excepción. Según la reconstrucción en la que creas, Megalania medía entre 3,5 y 7 metros de largo y pesaba entre 225 y 700 kilogramos. Este es un rango grande, pero aún lo colocaría en una categoría de peso más pesado que el dragón de Komodo, que es el lagarto más grande que existe en la actualidad, y un peso relativamente ligero con solo 70 kilos. Megalania es interesante porque es el lagarto más grande conocido que jamás haya vivido en la Tierra. Si eso te hace querer echar un segundo vistazo a las pequeñas lagartijas normales que podrías ver en tu jardín, recuerda que Megalania es parte del orden Squamata, lo que la ubica en una rama de la evolución completamente diferente a la de los grandes dinosaurios, Archosaurus y Terápsidos. Hoy en día, cerca de 10.000 especies de lagartijas y serpientes del orden Squamata y los lagartos monitores son los descendientes modernos de Megalania. Número 9. Longiscama. Según su único fósil completo, Longiscama estaba relacionado con otros pequeños reptiles voladores que vivieron durante el periodo Triásico, como Quenesaurus e Icosaurus. La diferencia es que la piel de estos otros reptiles era plana y con forma de alas de mariposa, mientras que la Longiscama tenía plumas delgadas y estrechas que sobresalían de sus vértebras, cuya dirección exacta aún se desconoce. Es posible que estas estructuras en forma de pluma fueran de un lado a otro y le dieran a Longiscama un poco de levantamiento cuando saltaba de una rama de un árbol a otra, o pueden haberse pegado hacia arriba y no tenían otra función que la decoración, lo cual es probable, relacionados con la selección sexual. Los científicos no han pasado por alto el hecho de que los voladores de Longiscama parecen haber dejado de ser plumas reales. Un pequeño número de paleontólogos ha utilizado esta similitud para sugerir que Longiscama pudo haber sido el antepasado de las aves. Número 8. Liopleurodon. El Liopleurodon fue un gran reptil marino carnívoro que vivió hace entre 150 y 160 millones de años, durante el Jurásico medio y tardío. Eran enormes depredadores superiores que vivían en toda Europa occidental y comían muchos tipos diferentes de animales. Algunos de los reptiles marinos del pasado no tenían branquias, algo que la gente olvida hoy. Entonces, al igual que las ballenas y los delfines hoy en día, los Liopleurodons tenían que salir a la superficie a veces para tomar grandes bocanadas de aire. El Liopleurodon era un carnívoro que comía principalmente al Kimmerosaurus u otros reptiles marinos del pasado. Armados con esas grandes aletas, los Liopleurodons cazaban principalmente acercándose sigilosamente a sus presas y atacando con un poderoso empuje. Sus narices apuntaban hacia adelante, lo que sugiere que tenían un buen sentido del olfato que les ayudaba a encontrar presas lejos. Número 7. Josephortigacia. Durante mucho tiempo se pensó que Phoberomis era el roedor más grande conocido. Sin embargo, un nuevo cráneo de una Josephortigacia mostró que era mucho más grande. Al igual que Phoberomis, Josephortigacia era mucho más grande que el carpincho, que es el roedor más grande que se sabe que vive en la actualidad. Se cree que Josephortigacia vivió en un humedal, donde habría usado sus dientes incisivos de 30 centímetros de largo para cortar pastos y otras plantas. Nadie sabe con certeza por qué se extinguieron
los roedores más grandes como Josephortigacia. Pero Josephortigacia se extinguió después de algo llamado el Gran Intercambio Americano. Al final del Plioceno, cuando América del Norte y América del Sur se unieron, aquí es donde los animales que alguna vez vivieron separados pudieron mezclarse. Para Josephortigacia, esto habría significado más competencia tanto de nuevos herbívoros como de nuevos depredadores, y parece que no resistió la prueba del tiempo. Número 6. Jaekelopterus. Dos científicos de la Universidad de Bristol encontraron los restos de una garra que pertenecía a esta criatura marina puntiaguda, conocida como Jaekelopterus. Era una especie de escorpión de mar, pero era un monstruo absoluto. En 2007, Simon Brady y Marcus Buchman escribieron sobre el descubrimiento del enorme Jaekelopterus rhenaniae. El animal vivió hace 400 millones de años en el Devónico temprano. Sin embargo, probablemente vivía y cazaba en sistemas de agua dulce en lugar del océano. Esto no fue algo tan extraño que sucediera, ya que no todos los escorpiones marinos eran animales marinos. La mayoría de los que vivieron antes del Jaekelopterus eran criaturas marinas, pero los que vivieron después se trasladaron a ríos y estuarios. Se pensó que el enorme animal medía unos 2,5 metros de largo. Sin contar sus afilados dientes, agregar estas partes lo haría 1 metro más largo, lo que lo convertiría en el artrópodo más grande y más fuerte que jamás haya existido. Número 5. Helicoprion. Lo único que queda del antiguo tiburón Helicoprion es una espiral apretada de dientes triangulares que se parece un poco a un rollo de fruta, pero es mucho más mortal que eso. Vale, la mayoría de las cosas son más mortales que un rodillo de frutas, pero esto es 1000 millones de veces más mortal. Los paleontólogos creen que este extraño apéndice estaba adherido a la parte inferior de la mandíbula del Helicoprion, pero no saben cómo se usó ni para qué se usaba. Algunos expertos creen que la bobina se usó para moler las conchas de los moluscos que había atrapado Helicoprion, mientras que otros, tal vez influenciados por la película Alien, creen que el Helicoprion hizo explotar la bobina como un látigo y atravesó las desafortunadas criaturas que se interpusieron en su camino. Impresionante. Independientemente, el hecho de que existía esta bobina muestra que el mundo real puede ser más extraño que, o al menos tan extraño como, la ficción. Número 4. Alucigenia. Cuando un animal se ha ido por más de 400 millones de años, puede ser difícil saber cómo era. Pregúntale a Alucigenia. Los científicos han estado estudiando el gusano del tamaño de un pulgar durante más de 50 años, pero acaban de descubrir qué extremo es la cabeza. Un nuevo modelo de la criatura muestra lo que tiene un anillo de dientes alrededor de la boca, ojos simples y dientes diminutos a lo largo de su intestino interior. Con esta nueva información, Alucigenia no solo tiene más sentido, sino que también da mucho más sentido de lo que pensábamos. El fósil medía alrededor de 1,27 centímetros de largo, y las personas que lo encontraron dijeron que era un tipo de gusano anélido, que incluye sanguijuelas y lombrices de tierra. Los científicos lo llamaron Alucigenia, porque se parecía a algo que alguien podría ver en un mal viaje con ácido, pero los mismos científicos habían estado analizando Alucigenia al revés durante 50 años, por lo que tal vez necesitaban dejar las drogas. Entonces, eventualmente los científicos lo pusieron patas arriba y todos dijeron: ¡Oh, cierto! Por supuesto, va de esta manera. Conocemos a este animal desde hace años y parece un poco gracioso que no supiéramos qué extremo era la cabeza y cuál era la cola. Número 3. Epidesipteryx. En los últimos años, parece que los dinosaurios se han vuelto muy lindos. Ya no son bultos de músculos ondulados y dientes de un museo de la época victoriana. De hecho, muchos de ellos no dan miedo en absoluto. La verdad secreta sobre los dinosaurios es que a menudo son pequeños animales con pelo y plumas. Por ejemplo, científicos de China descubrieron un nuevo fósil al que llamaron Epidesipteryx. Las rocas donde se encontró el fósil tienen entre 152 y 168 millones de años. Estaba claro que Epidesipteryx no podía volar, no tenía suficiente sustentación porque no tenía las plumas adecuadas en los brazos. Las plumas peludas ayudan a mantener calientes a las aves, y muchos paleontólogos creen que el aislamiento fue una de las primeras cosas para que se usaran las plumas en los dinosaurios. Epidesipteryx significa ala de espectáculo, que es un buen nombre para esta ave. Las plumas en su cola eran hermosas, pero no podrían haberlo ayudado a volar o a mantenerlo caliente. En cambio,
se parecen mucho a las plumas extravagantes de algunas aves vivas, como el pájaro viudo. Los pájaros machos usan las largas plumas de su cola para atraer a las hembras, tal vez haciéndoles saber acerca de sus buenos genes. Los machos tienen que pagar un precio por sus largas colas, ya sea en la energía que se necesita para hacerlas crecer o en la resistencia que provocan al volar. Número 2. Dunkleósteo. En el periodo Devónico, más de 100 millones de años antes que vivieran los primeros dinosaurios, la mayoría de los animales marinos eran pequeños y tímidos. Pero Dunkleosteus fue el único animal que probó la regla. Este enorme pez acorazado del periodo Devónico medía unos 30 pies de largo y pesaba 3 o 4 toneladas. Probablemente fue el vertebrado más grande de su época y casi con seguridad el pez más grande de los mares del Devónico. Las reconstrucciones pueden ser un poco exageradas, pero Dunkleosteus probablemente parecía un gran tanque submarino, con un cuerpo grueso, una cabeza que sobresalía y grandes mandíbulas. Dunkleosteus no tendría que haber sido un gran nadador porque su armadura de huesos habría sido suficiente para protegerlo de Cladocelache y otros depredadores que vivían en su hábitat salado. Dado que se han encontrado tantos fósiles Dunkleosteus, los paleontólogos saben mucho sobre cómo vivía y cómo funcionaba este antiguo pez. Por ejemplo, hay alguna evidencia de que los miembros de este género a veces se comían entre sí, cuando se les acababa el pescado para comer. Un análisis de las mandíbulas de Dunkleosteus mostró que este vertebrado podía morder con alrededor de 562 kilos por centímetro cuadrado, lo que lo coloca en la misma liga que Tyrannosaurus Rex y Megalodon, que vivieron mucho más tarde. Dado que Dunkleosteus era popular en casi todas partes hace 360 millones de años, la pregunta obvia es, ¿por qué este pez acorazado y sus parientes, placodermos, se extinguieron al comienzo del periodo carbonífero? Lo más probable es que estos vertebrados hayan muerto debido a los cambios en el océano durante el llamado evento de Heisenberg, que provocó que la cantidad de oxígeno en el mar disminuyera. Esto no habría sido bueno para peces enormes como Dunkleosteus. Número 1. Deinoterio. Los Deinotherium eran animales grandes que se parecían mucho a los elefantes y vivían en África, Europa y Asia Central. La mayoría de ellos vivieron durante el Mioceno y el Plioceno, pero un género todavía existía durante el Pleistoceno temprano. Los Deinotherium fueron algunos de los elefantes más grandes que jamás hayan existido. Tenían aproximadamente el mismo tamaño que los elefantes africanos ahora. Esos animales están menos evolucionados que los elefantes actuales y se veían un poco más diferentes. Tenían piernas más largas, una frente plana, una trompa corta y extraños colmillos en la parte inferior de sus mandíbulas, que se curvaban hacia adentro. Se cree que los Deinotherium vivían en los bosques y usaban sus colmillos curvos para arrancar las hojas de las ramas de los árboles. Sin embargo, los Deinotherius eran más grandes y tenían patas más largas que los elefantes actuales. Los únicos elefantes que podrían haber sido más grandes eran los mamuts colombinos y un enorme elefante llamado Palaeoloxodon namadicus. La cabeza de Deinotherium no es como la cabeza de la mayoría de los elefantes. La frente es muy plana, y aunque el orificio de la nariz es grande, otras partes del cráneo muestran que la trompa probablemente era muy corta. Deinotherium era un grupo de elefantes que vivieron hace mucho tiempo y eran buenos para quitar las hojas de los árboles. A medida que el periodo Mioceno llegó a su fin, el clima en todo el mundo se volvió más frío y seco. Esto cambió los ecosistemas del mundo de bosques a pastizales, lo que a su vez afectó la evolución de los mamíferos.